Entramos ahora al estudio del capítulo 6 del libro de Josué, la toma de Jericó, la ciudad anatema. Este capítulo es la continuación del anterior, en donde el príncipe del ejército de Jehová comienza aquí en el capítulo 6 a dar instrucciones sobre el detalle de la estrategia a seguir en la toma y asalto de Jericó. El relato de Josué ilustra con especial dramatismo la idea central de todo el libro de Josué. Y esta es la posesión literal y posesión física de toda la tierra prometida, que es un don del Señor a su pueblo. No es una conquista que el pueblo pueda atribuir a sus propios méritos, porque así lo dice en Josué capítulo 1 de 2 a 5, donde Dios le habla estas palabras a Josué: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es decir, hay una voz firme que no es por las personas que sucede todo lo que está aquí en el libro de Josué, sino porque es la pura y simple voluntad de Dios en cumplir la parte de su pacto en la promesa que hizo a sus antepasados. Y es así que esto lo reafirma en el capítulo siguiente, donde le dice que al pueblo le corresponde solamente obedecer la orden de Jehová, e indicándole que toda atribución, todo mérito, toda gloria es por Dios y es para Jehová, no es del pueblo ni de las personas. Aún antes que ellos hubieran puesto un pie en la tierra prometida, aquí en Deuteronomio 7, del 7 al 8, le dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Entonces vemos aquí que hay un respaldo profundo respecto de la orden de Dios frente a la posesión de la tierra. El Señor le había prometido a Israel que su pueblo poseería naciones cuyas ciudades eran grandes y estaban cercadas hasta el cielo. Dios se compromete a arrasar los muros hasta el suelo delante de ellos. Deuteronomio 9:1 dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Entonces aquí encontramos la provisión de Dios sobre guardar la promesa dada. Israel está a punto. Era la noche previa, era el tiempo especial. Las órdenes empiezan a ser indicadas para que el pueblo tome orden. Y así entramos al capítulo 6, que voy a dar lectura a algunos versos. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y si esos 7 sacerdotes lleven bocina de cuero de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová,
y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y a la retaguardia iba atrás el arca, mientras que las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá vuestra voz de boca, hasta el día en que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuero de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y a la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esa manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas sus cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La verdad es que aquí está el plan divino del Señor descrito de una manera maravillosa. Este capítulo 6 da inicio a la acción de la conquista de la tierra. El relato de toda la conquista y la ocupación de la tierra llega hasta el capítulo 8. Pero Dios los hace ingresar por la parte central del territorio de Canaán, cruzando a través del caudaloso Jordán. Este era el lugar menos apropiado para iniciar la conquista de la tierra. Estarían rodeados por todas las ciudades de los enemigos y enfrentarse a una de las ciudades más poderosas del territorio de los cananeos. Si se hubiese comenzado por el sur del territorio, en donde desde Cades Barnea, en tiempos de los 12 espías, atacando las ciudades menores y menos fuertes, hubiese sido distinto. Pero Dios demostraría la grandeza de su poder y la fidelidad a las promesas del pacto que esta nueva generación posee. Jericó es una ciudad-estado, posiblemente la más grande y la más antigua de esa zona, fuertemente fortificada, con grandes murallas a su alrededor. El poder de Dios y su grandeza están en la toma y destrucción de Jericó, demostrando su grandeza. Dios está al frente de esta batalla y se hizo presente en toda la ocupación de la tierra como el príncipe del ejército de Jehová. De un modo sobrenatural, Dios conduce al pueblo a enfrentar Jericó con una estrategia muy distinta al ingenio militar de esa época. Dios ejecuta su plan y entrega a su pueblo esta amurallada y equipada ciudad, sin que los israelitas hicieran nada contra estas murallas, sin emplear artes de asalto propios para abrir alguna brecha en el muro, sin emplear ninguna maquinaria de guerra. La historia aquí en el capítulo 6 de Josué se hace teología al presentar la omnipotencia de Dios por medio de este poderoso relato bíblico. Es en consecuencia lo que Dios años antes había preestablecido y determinado que sucediera. Dios reordena todos los eventos de la historia para hacer posible el cumplimiento de lo establecido. El pueblo de Israel es usado como la mano ejecutora de Dios en su designio, y a la vez es la generación poseedora del cumplimiento de todas las promesas respecto de la posesión de la tierra.
No era una práctica normal llevar el arca a la batalla. En cierto sentido, esto no era una batalla, era una declaración de la autoridad de Dios sobre Jericó y sobre el triunfo venidero en todas las demás ciudades-estado de la región. Una evidencia de que no por mano de hombre, sino por una mano divina, que iba usando la mano de este pueblo que había sido protegido por muchos años bajo la poderosa mano de Dios, pero ahora estaba allí, en medio de esta gente maligna, en medio de estos pueblos malignos, para ser usado poderosamente por la mano de Dios. Confiar en Dios, ponerlo primero, exaltarlo y confiar en que el Señor hará su obra, es una aplicación para nuestros días. La fe de Israel podría haber entrado con un desafío. Podrían haberse preguntado: no está sucediendo nada, no se está aflojando ni una sola piedra. Cada día que pasaba se preguntaban: tal vez, ¿para qué sirve todo esto? Estamos dando vueltas y vueltas y no vemos nada. No seguían ellos ningún método convencional de conquista. Debían ellos aprender, asimilar y ponerse el escudo de la protección de Dios y estar revestidos de la fe poderosa, de dar ese paso de fe hacia lo que parece que es imposible. Pero el pueblo tenía que entender que tenían la dificultad ante ellos, pero seguían adelante con una fe sencilla rodeando la ciudad. Muchas veces caemos en el hábito de cerrar los ojos ante la dificultad. La fe no ignora la dificultad, la fe la enfrenta, la examina y declara: con mi Dios saltaré sobre el muro. Así se hace. Las metas y las instrucciones ordenadas por Dios por 7 días rompían el mandamiento de guardar el día sábado. Esta pareciera que es una orden inversa a la orden de la creación, donde Dios descansa el séptimo día. Pero aquí en Jericó se ordena el asalto final para el día séptimo, mientras Dios completa su obra de juicio. Debemos comprender que Dios es el dueño del tiempo. Dios es dueño de todos y cada uno de los días. Todos los días son especiales para que Dios haga su obra. No solamente esperar el día que nos congreguemos. Dios está presente en medio de nosotros, como Él lo ha prometido, para hacer su obra en medio de este mundo maligno. El capítulo 6 de Josué, como ya lo dijimos, comienza y abre una nueva sección dentro del relato de la historia. Y esta sección es la conquista. Los capítulos 6 al 8 muestran los detalles de la conquista de toda la sección central del territorio. Del capítulo 9 al 10 es la conquista de la área de la sección sur del territorio. Y el capítulo 11 muestra la conquista de la región norte. El autor se toma un tiempo adicional para contar los detalles con mucha delicadeza y con mucha descripción de la conquista de la zona centro. Se explaya en todo lo que aconteció, pero menos tiempo ocupa en los detalles de la zona sur y menos todavía ocupa tiempo en la zona norte, queriendo decir que esto genera una narrativa histórica, un género de narrativa histórica cuando se dedica mucho tiempo al relato, y es porque está tratando el relato bíblico de enfatizar la importancia de los detalles del relato, de enfatizar las enseñanzas que hay, que dan la parte inicial para que el resto de la conquista así sea. Son elementos propios que tienen que ser asimilados al comienzo de la vida cristiana. Es por eso que Dios establece aquí de una manera magistral el relato de este contenido. Dios condujo en este primer encuentro con los enemigos. Él era el que iba adelante de una manera sobrenatural, con una estrategia muy distinta a la que militarmente se usaría. Dios entregó a su pueblo una ciudad amurallada y bien equipada, con ejércitos bien entrenados, con gente que estaba preparada para la batalla, con miles de personas dentro de la ciudad. Los israelitas solo la ocuparon sin hacer nada para ello. La mano de Dios estaba allí presente.
Jericó es una ilustración de la vida cristiana como una continua experiencia de obstáculos de Satanás en el camino de la victoria del pueblo de Dios. Como Jericó, las dificultades aparecen como algo inexpugnable y a veces invencible para el creyente. El conflicto es continuo. Las huestes de maldad se opondrán a la victoria del creyente. Pero Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 y 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra es mucho más grande que conquistar Jericó y sus murallas, es mucho más grande que enfrentar fortalezas. Estamos ante unas fortalezas de huestes diabólicas. Los recursos del poder de Dios son de cada creyente y son empleados cuando hacemos realidad la expresión de la fe y tomamos posesión de todas las promesas de Dios para el creyente respecto de esta batalla. El creyente puede estar rodeado de conflictos y que el temor natural les amedrente, pero la fe proclama, como en el Salmo 31 del 13 al 14 dice, mas yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. No estamos libres ni exentos de batalla. El Señor Jesús nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es la misma promesa que Jehová le entregó a Moisés. Yo entregaré esas ciudades altas y amuralladas. Yo estaré contigo, le dice a Josué. No temas ni desmayes. Y el Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo, pero yo estoy con ustedes. Yo estoy en ti, dentro de ti. Por lo tanto, todo el recurso de poder, de fortaleza, de elementos para vencer están a tu disposición. No temáis. Vas a tener aflicción, pero yo soy el que he vencido. La batalla ya está ganada. Esa es la gloria de Dios para la iglesia. Esa es la gloria de Dios para el creyente. La batalla ya está ganada fuertemente. No temáis. Israel tuvo que enfrentar muchas dificultades cuando ya eran, vamos a llamar, gente grande. Cuando sufrieron por 4 décadas en Israel, tuvieron que cruzar la dificultad del Mar Rojo. Tuvieron que enfrentarse al ejército del faraón, el más poderoso de aquel tiempo, pero Dios peleó su batalla. Tuvieron que cruzar un desierto abrasador, sin comida, pero Dios les proveyó en medio del desierto lo necesario, les proveyó la luz y la sombra y les proveyó la comida. Tuvieron que enfrentar el desafío de aquellos hombres que volvieron, los 12 espías, diciendo, saben, son ciudades fuertes, son hombres fuertes, parece que es imposible que nosotros podamos hacerlo, pero Dios los condena a vagar 40 años, uno por cada día de exploración de la tierra. Era un desafío, tenía que pasar esa generación, tenían ahora que enfrentarse a un Jordán imposible de cruzar, pero lo cruzaron. Ahora estaban frente a una Jericó inexpugnable con sus grandes murallas, pero vemos que la mano de Dios es más poderosa que todas las dificultades a través del tiempo. Estas son las dificultades a las que se enfrentó Israel, pero el pueblo fue de fortaleza en fortaleza, pero también fueron de dificultad en dificultad. Ahora están frente a Jericó. Su nueva dificultad, que para nosotros es que tenemos nuestros propios Jericós que enfrentarnos y someternos. Y tenemos que decidir quién va a pelear esa batalla. ¿Vamos a ser nosotros o dejaremos que el príncipe del ejército de Jehová vaya al frente y tome dominio de todas las situaciones? Los israelitas no estaban familiarizados con la ciencia de la guerra. No tenían ninguna teoría sobre la estrategia que pudieran ayudarles. No eran poseedores de las técnicas.
de guerra. Pero había alguien que sí las conocía, que no eran las tradicionales. Ahora, ellos podrían haber dicho, dejemos atrás esta ciudad que es muy grande, es muy fuerte, pero pasar por alto esta ciudad fortaleza era tener un enemigo que siempre estaría al acecho para atacarlos y enfrentarlos en un asalto armado que estaba más allá de su poder. Si ellos se enfrentaban por sí mismos a este ejército, de seguro iban a salir derrotados. Pero si dejaban que el príncipe del ejército de Jehová tomara todo su arsenal de recursos y peleara sus batallas, saldrían victoriosos, como así lo hizo el relato de este capítulo. Era una tarea humanamente imposible de conseguir. En el relato bíblico encontramos ejemplos de la ayuda omnipotente en lograr la victoria. Siempre Dios estuvo haciendo lo imposible para que lograran la victoria y los hombres en fe dieran ese paso para que Dios obrara. Así encontramos a Abraham, que cuando se le dio la orden, dio el paso de fe y solícito dejó el hogar ancestral. A Moisés se le ordena ir a Egipto a libertar al pueblo de Dios luego de tener un encuentro con la divinidad. Obedeció Moisés en fe. Él no podía enfrentarse solo a todo un imperio, pero Dios iba adelante. En el libro de Esther encontramos que Dios usó a esta mujer para salvar a su pueblo y ella estuvo dispuesta a dejarse usar. A los apóstoles se les dio una tarea que era imposible de hacer para ellos humanamente, y la tarea de ellos era sanar enfermos, expulsar demonios y enseñar a todas las naciones acerca de la palabra del Señor. Ellos no podían hacer esa tarea sin la ayuda sobrehumana, divina y celestial. Hoy, en esta época, a los santos de la Iglesia del Señor no estamos exentos de haber recibido una comisión en la cual, si no tenemos el poder, si no tenemos el llamado, si no estamos capacitados por un poder que es más grande que nosotros, iremos directo a la derrota y huiremos con miedo y nuestra boca quedará callada y cerrada. Y la comisión es ir por el mundo y predicar el Evangelio. Pero Él va delante de las huestes de Jehová. Hoy tenemos todas las tareas, al igual que el pueblo, frente a Jericó para reducirlo y extinguirlo. Pero eso está más allá de nuestra fuerza. Sin ayuda extraordinaria es imposible que lo logremos. Debemos tener esta ayuda extraordinaria para superar el conflicto contra todos los principados y contra todos los poderes en los lugares altos. Y debemos ser firmes hasta la muerte, asegurar por nuestro testimonio, asegurar por nuestras oraciones y rogar la salvación por aquellos que perecen a nuestro alrededor. Estas son tareas importantes, mas podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece. Humanamente no podemos hacer nada de eso, solamente Cristo en nosotros nos da la fortaleza y nos entrega los elementos para poder ser usados en la poderosa mano de Dios. En lugar de estar angustiados por las imposibilidades, deberíamos ver que la victoria está asegurada por un precepto divino que dice: nada es imposible para Dios. No te alejes del Jericó que tienes que atacar. Dios la entregará en tu mano. Verso 1 de Jericó 6 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Jericó, la gran ciudad con sus grandes murallas, era el primer objetivo de la conquista. Era una ciudad importante ubicada estratégicamente en las rutas principales con destino a Transjordania y eran las principales rutas comerciales de los mercaderes. En el interior de Jericó, sus gentes se refugiaron tras sus muros y sus antemuros, confiados en que resistirían el ataque de los israelitas. Las puertas se habían cerrado, se habían echado los cerrojos para que nadie pudiese entrar
salir. Estaban confiados en poder resistir por años un sitio prolongado. La razón de este encierro defensivo era el temor que sobrevino sobre ellos por las obras que estaban viendo que se hacían en el pueblo de Israel. Todos sabían que sucesos extraordinarios habían sucedido con los israelitas desde el mismo momento que abandonaron Egipto para siempre. Todas las noticias que habían llegado eran para tomar precauciones y estar alerta, sobre todo por lo sucedido con los reyes amorreos del otro lado del río. Ninguna persona había sido enviada para negociar con Israel. La alternativa por parte de Israel era solo la victoria. Nada de estar haciendo tratos con el enemigo. Para ellos era la victoria y para sus enemigos era la derrota. No había más. Dios lo había dicho y así tenía que ser. Solamente Rahab y su familia, como ya lo vimos en capítulos anteriores, ella solo tenía que esperar dentro de la ciudad hasta el momento en que serían rescatados y salvados de la muerte. Hoy en día los creyentes se enfrentan a puertas cerradas y muros gruesos que representan las dificultades que el enemigo usa para que pierdan su valor y que pierdan su firmeza para la victoria. Pero el creyente descansa en la fuerza motora que debe estar en su vida para abrir cualquier puerta y derribar todo muro, y esta es la fuerza poderosa de su fe. Primera de Juan, capítulo 5, verso 9 dice: esta es la victoria que he venido al mundo, es nuestra fe. Ahora, ante todos los obstáculos que el cristiano enfrenta y le cierran el paso, está la realidad de la palabra del Señor que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que literalmente dice: para todo tengo fuerza en el que me da poder. No de nosotros, sino de Dios en nosotros. El cristiano puede confiar plenamente en el Señor, y el Señor lo ha prometido y lo hará. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Jericó representa el sistema de valores del mundo, que es fuerte, formidable y es temible. La conquista del creyente de este mundo depende de la fe. Primera de Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Apropiémonos de estas palabras que están en las Escrituras. El Señor ya lo dijo: ¿por qué teméis, manada pequeña? Dice el Señor: si yo estoy con vosotros y estoy todos los días. Y además la victoria es nuestra. Josué 6, verso 2 dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. El tiempo de la conquista había llegado y la manifestación de Dios era asegurar la victoria sobre Jericó. La ciudad ya había sido entregada a Josué en su mano. Las promesas de Dios son definitivamente seguras. La iglesia, como pueblo de Dios, es llevada de triunfo en triunfo en Cristo. La batalla es de Dios, aunque en ella intervenga su pueblo. Dios usa a los hombres para llevar la rueda del Evangelio a través del tiempo. En la cruz, las huestes de maldad ya fueron definitivamente derrotadas. El creyente no puede alcanzar victorias por sus propias fuerzas, porque ha sido alcanzado por Cristo Jesús. Ha sido Él mismo derrotado, ha sido vencido y ha caído convicto a los pies de la cruz de Cristo, y ahora se levanta de allí como un soldado esclavo para luchar en las huestes del Dios de Israel. La fe ha de someterse al plan divino para cada ocasión. La fe no actúa independientemente de Dios, no establece sus propios planes ni sus propios esfuerzos, espera en lo que el Señor ha establecido. La confianza en el poder humano y el abandono del poder de Dios producen derrota en el cristianismo. Lamentablemente eso lo vemos en todas las organizaciones evangélicas, donde hay mucha organización, hay mucha planificación, hay mucha reunión administrativa, hay mucha reunión de juntas, hay mucha
reunión de planificación, pero cuando nos juntamos para poder oír la voz de Dios sobre nuestros planes. El relato bíblico de los versos leídos nos dan y nos muestran la descripción en detalle de cómo está separado este capítulo. Primero hay una arenga de Dios acerca de Josué para decirle, sabes que no temas, porque todo ya está preparado, yo he ideado un plan. Y después Jehová le comunica ese plan a Josué. Desde el verso 3 hasta el verso 5, Dios le comunica cuál iba a ser la estrategia, cuál iba a ser el plan. Y del verso 6 adelante, Dios le comunica al pueblo a través de las palabras de Josué, le comunica lo que el pueblo tiene que hacer en sí mismo. Josué es ocupado como intercesor entre Dios y el pueblo. Mire qué especial eso. El dirigente, el que está al frente, es el que tiene que estar en contacto íntimo con la divinidad para poder alcanzar la gracia y oír la voz de Dios y transmitirla al pueblo. Ese es el trabajo, esa es la misión de los que están al frente de la obra de Dios. Si el que está al frente no escucha la voz de Dios, no hay palabra de Dios al pueblo, no hay estrategia de Dios al pueblo. Así de simple, así lo está declarando en forma evidente este pasaje. El verso 3 da inicio a estas instrucciones que recibe Josué. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. La fe de Israel iba a ser sometida a prueba. La estrategia divina no está en las tácticas humanas, sino en la dependencia y obediencia al Señor. Este modelo de estrategia era un absurdo para conquistar la ciudad amurallada, pero Dios convoca a todos los hombres de guerra. Ninguno podía quedarse inactivo. Pero lo más especial de ellos es que ellos no son convocados para pelear, no son convocados para tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los enemigos, sino que era para ocupar un lugar específico en el plan de Dios. Cada día era como si se quisiera iniciar el combate. Solo caminaban alrededor de la ciudad. La paciencia de cada día de la semana así lo hicieron. La lógica exigía la conquista inmediata de Jericó, pero Dios ejercitó al pueblo en la confianza y en la paciencia. La perfección del creyente es alcanzada por el ejercicio de la paciencia que produce la madurez espiritual. Dios establece el método de la fe. Deben marchar alrededor de Jericó una vez al día por 6 días y el 7º día deben rodear la ciudad en una marcha como una procesión cívico-militar o militar-religiosa 7 veces. Los sacerdotes hacían sonar sus cornetas de cuero, sus trompetas de cuero de carnero, y al final de ese día 7º ellos debían obedecer la voz cuando Josué diera la orden final para el grito final. Aquí no hay zanjas que cavar, no hay terraplenes que rellenar, no hay hoyos que perforar en la muralla, no hay montículos para hacer un terraplén, no hay máquinas de guerra, no hay arietes, no hay torres de asalto, no hay escaleras, ni hay que hacer nada contra la muralla. El método de guerra era la fe. La trompeta final está por sonar para dar la victoria total sobre el enemigo. Israel no tenía que hacer nada. Más adelante, en otras ciudades tendrían que luchar, pero en Jericó Dios trabajaría por ellos. El método indicado es uno de fe en oración y en espera. Quédate quieto, estáos quedos y mirad la salvación de Dios. Hay un camino de conquista a Jericó que a alguien tal vez le parecía un plan largo, o tal vez era algo que no tenía plan. Tal vez se preguntaban de qué sirve marchar dando vueltas y vueltas, siempre reconociendo y nunca haciendo nada más, ni siquiera gritar. Pero este método fue indicado por Dios
Para probar y acrisolar su fe, se requirió a Israel que marchara alrededor de Jericó, y este fue un método exitoso. Al séptimo día gritaron a la señal de Josué, y las murallas de Josué se derrumbaron de Jericó. Y en un instante, sin una piedra, sin un muro que los protegiera, sin que los enemigos reaccionaran, Israel puede entrar a Jericó y destruirlos totalmente conforme la orden recibida previamente. La fuerza humana no sirve de nada contra ella, porque fue en sí mismo el poder de Dios. La trompeta del Evangelio emitió su voz sonora en medio de un mundo decadente y aborrecible. Y la palabra del Señor nos dice: cree solamente y verás la gloria de Dios. Esto está detallado en los versos del 4 al 5. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Todos los detalles de la estrategia de Dios entregados por el príncipe de Jehová son cumplidos. Los hombres de guerra armados iban delante de los sacerdotes que tocaban bocinas, el arca en medio y a la retaguardia el resto de las tropas. La comitiva marchaba en silencio, solo se oían sus pasos y el sonido de los cuernos de carnero, esas trompetas de cuernos de carnero. Más en el séptimo día debían prorrumpir en un grito de júbilo. Dios les había dado la victoria aún antes que ésta se produjera, mientras contemplarían admirados cómo los muros de la ciudad se vendrían abajo. Esto es tremendamente importante y descriptivo. Dios le está diciendo en detalle: mire, esto va a suceder. El pueblo solamente tenía que creerlo y ejecutar unas simples instrucciones. A los hombres de guerra les quedó al frente, cada uno de ellos, el paso libre para ingresar hasta el centro mismo de la ciudad y tomarla victoriosamente cuando ya no había ningún muro que impidiera su paso. Dios no habla en su estrategia de lucha al pueblo, sino solo de confiar en el poder del Señor. La fe obtiene la victoria del mismo modo que depende absolutamente de Dios y deja de lado toda fuerza de los hombres para enfrentarse a la voluntad divina y renunciar al poder del hombre y a la estrategia del hombre. Pedro, en ese pasaje, cuando camina sobre el mar, él comenzó a hundirse en el instante en que apartó su vista de Jesús. Toda nuestra vida, toda nuestra victoria, todos nuestros logros son cuando ponemos la vista en aquel que es el autor y consumador de la vida y el que nos da la victoria en nuestras batallas y en nuestros enfrentamientos de Jericó. Versos 6 y 7 dice: y llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Josué obedece de inmediato el mandato divino. El pueblo entero se ubicó en el lugar que le correspondía en la procesión. Lo más destacable es la presencia de Dios en la figura del arca en medio de su pueblo. Aquí no hay distancia establecida, están cerquitas. El arca estaba en medio de la gente de guerra, formando una unidad íntegra de presencia y poder con su pueblo, rodeado de su gente y el poder de Dios presto para obrar. La promesa del Señor es que estará en medio del pueblo, de su pueblo, con su presencia. Así el Señor Jesús nos dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿dónde está? ¿Dónde está su presencia? ¿Dónde está su potencia? ¿Dónde está su poder? Yo estaré en medio de ellos. Esto es maravilloso. Esto es fenomenal. He aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta la consumación de los siglos. Filipenses 2, del 9 al 11. Comunión, poder, temor reverente se unen estrechamente para que la gloria de Dios se manifieste en medio de su pueblo. El Señor establece que la vida de victoria es a través de la comunión íntima con Él, porque así nos dice en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Él es la fuente de poder. Él es la mano ejecutora en medio de nuestra vida y de nuestras batallas y de nuestros Jericós. Verso 8 y 9 dice: y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante, y los sacerdotes que tocaban las bocinas, y a la retaguardia iba tras el arca, mas las bocinas sonaban continuamente. La reiteración de la presencia del arca en estos dos textos hace que esto sea de suma importancia. La sola presencia visible del arca, del centro que era adoración del Dios de Israel, esta representación en el arca marcaba aquella procesión como un asunto religioso, militar. Tiene toda la figura que tiene que ver con la presencia de Dios manifestada en el arca de la alianza. Dios en medio de su pueblo. Así, en la iglesia de Cristo es la vinculación con su pueblo. Él es la cabeza. Él es en control de todo. Él está en control del ministerio, Él está en control del seguimiento, Él está en control del testimonio, Él está en control del plan de la iglesia. Él tiene el control financiero de la iglesia. Él tiene el control financiero de tu hogar. La práctica religiosa como modo de vida conduce al mayor fracaso posible espiritualmente hablando, cuando esto se convierte solamente en una rutina. La vida cristiana es vivir a Cristo. Sin Él en medio solo habrá fracaso y será semejante la iglesia a un cadáver sin poder. De los tales dice el Señor: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La vida de la iglesia es una relación viva con el Señor, en comunión con Él, en fe, esperanza y paciencia en el futuro. Verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. La marcha silenciosa se desarrollaba cada día. Solo la voz de Dios sonaba por medio del sonido de los cuernos del carnero. El modelo de cuerno de carnero empleado aquí era la voz del chofar, era la trompeta torcida, era la bocina, era el cuerno, era el clarín, porque tenía un sonido estridente. Con ella se anunciaba el comienzo del jubileo, como lo dice Levítico 25:1. El propósito de este procedimiento era impresionar a los cananeos con un sentido de la omnipotencia divina y enseñar a los israelitas una lección de fe y confianza en las promesas divinas, y establecer un vínculo de respeto y de reverencia al arca del pacto como símbolo visible de la presencia de Dios. Los cuernos de carnero o bocinas de cuerno de carnero usadas aquí eran emblemas de festival, eran emblemas de adoración, no eran emblemas de guerra. Por lo tanto, cada una de esas vueltas era para dar la gloria, para reverenciar, para dar el imperio al que vive por los siglos de los siglos, diciendo: aquí está su pueblo y aquí está su gente. Y vamos con Él en medio de nosotros, como huestes en medio de un tiempo de peligro, pero Dios está con nosotros. No saldrá derrotada la iglesia en este tiempo ni nunca, porque el Señor está en medio de ella. El mensaje de Dios habla de juicio sobre aquella ciudad, anunciado por medio del sonido de las trompetas de cuerno de carnero. Asimismo, hoy rodeamos este mundo, dejando oír el mensaje del Evangelio. Llegará el día en que se oirá un grito de júbilo que estremecerá toda la creación. Dios se manifestará como nunca antes en la historia de la humanidad. Asimismo, Dios emitirá su mensaje de juicio al final del tiempo de angustiosa espera.
El Señor vendrá personalmente y destruirá el poder de todos sus enemigos. Con voz de trompeta se levantará en un grito de triunfo. Gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Después de silencio, por la orden que el pueblo gritara, se cumple la promesa, la conquista y la destrucción de la ciudad. El grito tenía un doble significado. Era un grito de guerra o era un grito de alarma, pero también era un grito de exclamación, de alabanza a la promesa de Dios que estaba cumplido. Era un corazón, un pecho inflamado por la presencia divina que hizo ir en aumento el sonido de las trompetas, que hizo ir en aumento el sonido de los cuernos de carnero, que hizo ir en aumento el grito de los israelitas, de la gente de guerra que estaba allí. Y creo que también todos los que estaban allí presenciando a lo lejos, también tal vez ellos también gritaron porque experimentaron y sintieron la presencia misma del Dios eterno. La tomaron. Israel la tomó después que Dios la entregó. Estaba claro que Dios la había entregado. Pero también está la parte de Israel tomarla por fe, obedientemente y persistentemente. Esto es un principio bíblico en relación a las bendiciones que los creyentes tienen en Jesucristo. Dios las ha dado y los creyentes las reciben por fe. Versos 15, 16 y 20 y 21. Dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. El gran día esperado, el momento máximo sublime de esta espera de 7 días había llegado. El gran día de la toma de Jericó había llegado, comenzando la actividad al despuntar el alba. La prueba de su fe había llegado a su fin. Todos los días son especiales para adorar al Señor, aún el día señalado como reposo. El pueblo prorrumpió en un gran grito de guerra que fue creciendo hasta hacerse tronador, y el milagro se produjo. La gran defensa de Jericó cayó, el muro se derrumbó, un hecho sobrenatural que hizo hundirse la muralla para dejar paso libre. En excavaciones de algunos arqueólogos han encontrado construcciones más recientes por debajo de las más antiguas. El relato bíblico nos da la causa del por qué se derrumbaron los muros. No lo dice en detalle, sino que solo dice el hecho de que el milagro ocurrió. El principio de Dios es ese. No es comentar el cómo, sino demostrar el milagro. Creer. Fue la acción admirable de Dios, no por mano de hombre. Jericó no se rindió a las tropas de Israel, sino que Dios mismo las entregó en sus manos, esa ciudad fortificada. La evidencia del relato es para demostrar el poder de Dios que pelea por ellos. Así la Iglesia como pueblo del Señor enfrenta dificultades que solo la fe y confianza hacen que Dios obre lo imposible. ¿Por qué a Israel le fue ordenado que hubiese destrucción total y extinción total de las personas? Es porque los mayores pecados de los cananeos eran pecados espirituales. Y así lo encontramos en el detalle que Dios le da a Moisés en Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14, que dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hijo por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no se te ha permitido esto. Jehová tu Dios habla. Es por eso que se habla de exterminación total. Incluso hasta los animales, hombres, mujeres, niños, mamantes, animales de todo tipo y de toda especie. Solamente quedaron los árboles frutales, porque también se derrumbaron los bosques donde se practicaban los ritos horrendos. Pero aquí vemos que donde quiera que fuera el arca, la gente lo acompañaba. Los ministros de Dios, por la trompeta del Evangelio eterno que proclama la libertad y la victoria, deben alentar a los creyentes en Cristo en su guerra espiritual. Todas las liberaciones prometidas deben esperarse a la manera de Dios y en su tiempo debido. Y así en este relato bíblico entramos a un tema que es importantísimo y es una orden dada precisamente en cuanto a las riquezas que podrían encontrar allí en esa ciudad. Josué 17, 6 del 17 al 19 nos dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, porque toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Aquí encontramos una palabra especial que es anatema. El versículo nos dice que la ciudad será anatema y que era la entrega a la completa destrucción. Así nos lo dice en Deuteronomio 7, verso 2. Y Jehová tu Dios, cuando las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Y no te emparentarás con ello, no darás tu hijo o tu hija, ni tomarás a su hija. Deuteronomio 20, verso 15, 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Muchos años después hay un relato bíblico que se da exactamente en la misma orden. Cuando Saúl fue ungido rey y es enviado a la ciudad de Amalek y le dice: ve pues, hiere Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Era la orden de Dios. Lamentablemente, Saúl no cumplió esto. Cuando se dictaba un juicio de esta manera, a alguna ciudad se mataba a todos los seres vivos, a todos los animales, a todos los hombres. No se les permitió tomar botín. Todos los ídolos y todo su precioso ornamento fueron quemados. Aquí hay una instrucción explícita de parte de Dios. Hay una maldad que debía ser extirpada para que no hubiese generación que pudiese revivir ni cobrar venganza, sino que Dios establece su voluntad sobre estos pueblos en que, diciéndoles prácticamente: yo los vomito de mi boca. La orden era en Deuteronomio 7, verso 25, dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata, ni el oro de ellas tomarás para ti, para que no tropieces en ella, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando David fue ungido rey, los filisteos buscaron para enfrentarlo, y David consultó a Jehová y los derrotó. Y estos enemigos dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Había una orden estricta: todo ser humano debía ser quemado. Todo
holocausto ídolo debía ser quemado por muy metal precioso que tuviese. El metal de los ídolos no iba a ser para el tesoro de la casa de Dios, sino que ese metal iba a ser derretido, iba a ser mezclado con todas las cenizas, porque era un metal que había sido consagrado a dioses ajenos. Todo tenía que ser destruido o consagrado al santuario. La orden de Josué contra Jericó, ciudad grande, con mucha riqueza, fue ejecutada en todas las ordenanzas dadas previamente en el libro de Deuteronomio. Y Josué las conocía perfectamente, y motivado por una dirección divina, expresa la severidad de la condena según lo que exigía la santa ley. Aumenta la severidad, es que los habitantes de Jericó formaban parte de una raza que había colmado su iniquidad. Génesis 15, 16, casi 500 años allá, y a la gente hablando Dios a Abraham, y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La destrucción de Jericó paralizaría todos los demás pueblos que estaban destinados a la derrota. De este modo se facilitaría la conquista de toda la tierra, mostrando que la derrota militar de Jericó no fue hecha por hombre, sino por el poder y por la ira de Dios. El verso 18 nos recalca y dice: pero vosotros guardaos del anatema. Generalmente a las ciudades conquistadas se les permitía tomar el botín de ellas, y así pasó cuando Israel derrotó a Sehón en la región oriental de la Transjordania, que está descrito en Deuteronomio 2, verso 35, dice: solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. En la derrota de Og pasó exactamente lo mismo, Deuteronomio 3:7, y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Pero aquí en Josué 8:27 dice: cuando Israel derrotó Jai, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad. La verdad es que Jericó estaba y fue destinado como anatema por primicia a Jehová. Aquí fue hecha una excepción. Nada fue perdonado, excepto Rahab y su casa. Una violación de estas órdenes estrictas hacía a las personas culpables y aborrecibles, con una consecuencia de pena y adversidad sobre todo Israel, provocando la ira divina. Las instrucciones dadas en Deuteronomio 13:17, que dice: no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a sus padres. Y Deuteronomio 7:26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta instrucciones fueron repetidas previamente hasta el último día del asedio. Vuelvo a leer versos 17 y 18. Y la ciudad será anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. La palabra anatema es una traducción en latín del hebreo, que es compuesta por dos palabras, ana y tema. Y esto viene del griego, que significa maldito, apartado. Etimológicamente es como una ofrenda, siendo su uso principal una maldición o desterrado de Dios, ser condenado o ser apartado o separado, cortado como de una comunidad. En la Septuaginta la palabra anatema fue usada para traducir la palabra erem. Aquí en Josué, la palabra original es erem, pero erem significa que era algo olvidado o algo fuera de los límites, o algo que había sido maldecido, que había sido consagrado a algo distinto, que no podía el pueblo tomarlo para sí. Tal como lo vimos en algunas lecciones pasadas, Levítico 27, 29, se usa para referirse a cosas ofrendadas a Dios y a algo que estaba fuera de los límites.
Erem, la palabra empleada como anatema en latín, daba la idea de algo desterrado, algo considerado bajo el juicio y la condenación si se tomaba para sí. Aquí el relato del libro de Josué, capítulo 6, que estamos viendo, del 15 al 19, se refiere el término Erem a una ofrenda maldita que es propiedad de Jehová. Dicha ofrenda haría maldito al que la tomase. Ahora veremos el caso de la salvación de Rahab, versos 22 al 25, que dice: Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron a fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado. Este relato ya es el relato final de la salvación de Rahab, como lo habíamos estudiado en capítulos anteriores. Pero aquí vemos la materialización de aquella promesa que se hizo a Rahab. Podemos imaginar cómo desde el primer día en que los israelitas empezaron a dar vuelta a los muros, cada una de las 13 vueltas que dieron los israelitas, podemos ver que allí todo el mundo podía ver en la ventana del muro un lienzo rojo colgando, un cordón rojo colgando, que había estado puesta desde el mismo día en que fueron los espías y estuvieron en la casa de ella. Esta mujer llena de fe, esperando en la promesa que sí se iba a cumplir. Y ella veía como los ejércitos de Israel rodeaban la ciudad. Tal vez se acercaba a la muralla y los miraba, tal vez le hacía señas, pero todo y cada uno de los israelitas sabían: miren, allí está el cordón de grana. Allí está la casa que debemos cuidar. Esa no debe ser destruida. Todo el pueblo sabía que se iba a hacer misericordia con esa mujer, y cada día que pasaba era una alegría para ella. Y ese día que vio pasar 7 veces vuelta al pueblo, dijo: este es el día de mi salvación, este es el día de mi esperanza. Y cuando de pronto ve que todo se estremece a su alrededor y se empiezan a caer todos los restos de las murallas, pero la parte donde ella habitaba, ella quedó parada, quedó en pie. La salvación de Dios vino de una forma sobrenatural para ella, la que debía haber quedado sepultada bajo los escombros y muerta, pero Dios la preservó para salvación. La casa de Rahab vive y Jericó perece. Hay un contraste entre el rescate de Rahab y la destrucción de toda la ciudad. Dios cumplió su pacto con esta impía, pero esta impía con fe se arrepintió, se dispuso en las manos del Dios de Israel, y Dios tomó los medios, mandó a las mismas personas que habían estado en su casa y puso a Rahab y a su familia fuera del campamento de los israelitas, porque ellos eran impuros, y mantuvieron un tiempo de cuarentena ceremonial para ser integrados dentro del campamento. Sus descendientes se asentaron en Israel permanentemente, en el sentido que continúan viviendo hasta hoy en el nuevo Israel a través de la descendencia de Jesucristo. Solo la gracia de Dios proclama salvación a Rahab y a su familia, proclamando el carácter de Dios. Yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Josué 6 aquí habla de Rahab como un ejemplo de gracia y de misericordia de Dios en salvar al que con fe se arrepiente. Una fe salvadora obró y nos hace entender cuando Pablo dice en Romanos 5:26: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Finalizando ya el capítulo, podemos ver que Josué pronuncia un juramento. El verso 26: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos
cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esta sentencia que Josué ejerce es sobre cualquier persona que tratara de reconstruir los cimientos de la ciudad que había sido consagrada al Señor. Muchos años después, alguien intenta reconstruirla, pero la maldición era apropiada, porque el primogénito pertenece al Señor, tomando de este modo el lugar de la ciudad consagrada al Señor. Aquellas personas que intentaron reconstruirla, la verdad es que perecieron bajo el mandato divino. Hoy vemos de alguna manera cómo este relato del libro de Josué nos enseña algunas lecciones. Fe, que Josué e Israel creyeron en el plan de la batalla dada por Dios. Había una valentía. Israel siguió el plan a pesar de los peligros que suponía. Confianza. Israel no se apoyó en su propia sabiduría ni en los métodos conocidos. Su confianza estuvo en Jehová, no en el ingenio humano. Y finalmente el último verso de Josué 6 nos dice que su nombre se divulgó sobre toda la tierra. El liderazgo de Josué en la conquista de Jericó fue una advertencia más para el pueblo de los amorreos y de los cananeos, que el juicio de Dios se les acercaba. Tenían la oportunidad de liberarse del juicio, abandonando la tierra y dejando sus dioses y dejando sus prácticas paganas y someterse al Dios de Israel, como lo hizo Rahab, pero no lo hicieron. Sabían que el juicio venía, pero eran obstinados, no hicieron nada al respecto. La batalla de Jericó fue otra oportunidad para que Dios enseñara y demostrara sus numerosos atributos a Israel, su presencia constante, su soberanía, su omnipotencia. La fidelidad de Dios exige el cumplimiento de su palabra. Él cumple sus promesas. Solo Él es santo. Él provee y protege a su pueblo. Él se ha revelado y ha revelado sus instrucciones. Él exige obediencia. Sus planes son mejores, aunque nosotros no los entendamos. El cristiano puede confiar plenamente en el Señor y decir: el Señor lo ha prometido y lo hará. Jesús lo dijo en Mateo 24:25: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El tiempo no cambia las advertencias y amonestaciones de Dios. La maldición sobre la desobediencia se cumplió. La historia de Jericó 6 es un ejemplo de juicio de Dios, del pecado, de su destrucción, así como un ejemplo de la gracia y misericordia de Dios en la salvación de Rahab. Vemos que la obediencia de Josué al seguir las instrucciones de Dios. Vemos la obediencia de los sacerdotes y de los hombres de Israel siguiendo las instrucciones de Josué. Su fe les condujo a la obediencia. Y así queda relatado en la galería de los inmortales en Hebreos 11, verso 30, que dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Israel necesitaba obedecer los mandamientos de Dios. No tenía ninguna fortaleza en la que refugiarse. Vivían en carpas, en toldos. Confiaban plenamente en Dios. El río Jordán hizo imposible la salida. No tenían lugar donde retroceder, donde volver atrás. No podían huir. Nosotros también tenemos el mismo desafío y oportunidad todos los días. Confiar en Dios y en sus promesas y las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, o seguir nuestro propio camino, pelear nuestras propias batallas con nuestras propias fuerzas, de acuerdo a nuestros propios planes. La verdad es que la batalla de Jericó exigió obediencia, y nuestra vida cristiana también exige una simple obediencia a la palabra de Dios, aunque no comprendamos todos los detalles ahora. La vida cristiana es una continua experiencia de obstáculos, de desafíos, de luchas. Las dificultades aparecerán como algo difícil o invencible para los creyentes. En la cruz, Dios estableció la victoria en Cristo Jesús. No es posible que el creyente alcance victoria por sus propias fuerzas. Ni siquiera lo necesita, porque ha sido alcanzada por Él, por Cristo Jesús. La fe acepta la promesa, pero se desenvuelve en la realidad de la dependencia. Cuando la derrota eclipsa la experiencia cristiana, se debe la confianza en el poder del hombre y no en el poder de Dios. Josué 6 termina diciendo: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Aquí encontramos que el relato del Josué capítulo 6 nos dice que Dios estaba con Israel. Él fue fiel, Él proveyó, Él protegió a su pueblo. Josué y los
los sacerdotes y los hombres obedecieron al mandato de Dios. La ciudad fue destruida, Rahab y su familia se salvaron. Todo parecía ir bien, pero como vemos en el capítulo 7, ocurrió un acto de desobediencia que estuvo oculto por un tiempo, pero que finalmente se descubrió debido a la horrible derrota en la siguiente batalla. Que el Dios eterno nos haga comprender que nuestra dependencia es de Dios. Les invito cordialmente al próximo capítulo, donde tendremos un encuentro profundo con la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.